Querido José Luis Trueba Lara, directo al grano, te saludo siempre con mucho cariño. Instituto Nacional, si recuerdas, de Formación Ajá. Política, La Revolución de las Conciencias. Así se llama esa página, en donde está toda la idiosincrasia, Ujú, el adoctrinamiento ujú. que quiere implementar la 4T a través de los libros de texto. Lo dije en diciembre. La primera persona en medios de comunicación que dio a conocer este instituto que existía y era muy peligroso, donde Ujú. en su consejo estaba Taibo, Ackerman, etcétera, 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 fuimos aquí en este espacio en ese diciembre del 2018. Hoy, este Instituto Nacional de Formación Política ya es una realidad en acción. Y convencer a la gente para quemar libros que iban en contra de su ideología socialista, para respaldar el antisemitismo, para entonces acabar con los judíos ricos, para apoyar a los pobres, porque ellos eran los responsables de darles o no trabajo. Cuando el Estado empieza a adoctrinar, es el camino para someter a la población y quitarle todas las opciones de libertad posibles. ¿Dónde estamos parados en esta nueva escuela mexicana? Sin censura, Trueba, lo sabes, Sí, no, no, arráncate, no, por supuesto. Mira, yo arráncate. creo que estamos parados en un momento verdaderamente grave. Lo que habíamos logrado, y esto quiero que quede bien claro, habíamos logrado por primera vez avanzar en democratizar la escuela y en pensar a los libros como un acto democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo real de lo que se hacía en las secundarias públicas de este país con la reforma educativa neoliberal y malvada. Todas las editoriales le mandaban un PDF a cada profe de cada materia de la educación secundaria pública. Y el profe escogía el libro que mejor le parecía. ¿Qué quiere decir esto? Que se abría para una sociedad plural una pluralidad de opciones. Ustedes me dirán, oye, ¿se puede mejorar? Claro, por supuesto que se puede mejorar. Íbamos para primaria, para hacer lo mismo en primaria. Es decir, el plan era que en la primaria también, cada profe en cada salón iba a escoger el libro que se le pegara la gana. Y algo más, lo iba a hacer en concordancia con los padres de familia. Eso que digo es importante. Tú como madre, yo como padre, bueno, yo lo hice muy mal, pero lo hice. Pero todos los que nos escuchan, decidimos cosas para nuestros hijos. Tratamos de educarlos lo mejor que creemos. Tratamos de darles una visión del mundo. Y con eso dábamos un paso. ¿Qué pasó hoy? Bueno, pasaron varias cosas. La primera es que hay un desacuerdo con un detalle. Yo no creo que López Obrador sea de izquierda. Yo creo que es un hombre de la derecha más dura que hay en México. Es decir, es un hombre más cercano al PRI autoritario que a las ideas de izquierda. Y el que lo dude, compare cualquier discurso del señor López Así con es. cualquier discurso de izquierda. Es un hombre de Bueno, derecha. con Luis Echeverría. Exacto. Una cosa es decir pueblo a la menor provocación y otra cosa es preocuparte por el pueblo. Una cosa es decir muera la corrupción y otra cosa es matar a la corrupción. Son dos cosas diferentes. Bueno, ¿qué pasó con el libro de texto? En primer lugar, ocurre lo que en cualquier régimen populista. Hay un desprecio absoluto, total, a la inteligencia y a la sabiduría y a la ciencia. Así como se recomendó, y lo digo en serio, detente si mole poblano para evitar la pandemia. Así como se dijo criminalmente que la pandemia nada más les daba a los ricos. Eso es un acto criminal. Eso es un acto que va contra la razón y la ciencia. ¿Por qué pasa esto? Porque la ciencia es incómoda porque busca la verdad. Porque la ciencia es incómoda porque es capaz de decirte mientes con todos los dientes. Y por lo tanto, tenemos a 1882
perfectos desconocidos que no tienen ninguna credencial académica, porque no se Ninguna. pedían credenciales académicas para hacer un libro de texto. Pero eso ¿Dónde es lo se de ahorita, fraguó? o sea, estás hablando de los 1882 de ahorita que nadie sabe quiénes son, que no Sí, tienen nada de preparación y que son los que nada. hicieron el contenido. Exacto. Y ese contenido se fraguó, hasta donde hemos podido saber, por lo que se dice en la prensa, se fraguó cerquitita de Imagen, allá a la entrada de San Ángel, en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un grupo selectísimo de perfectos desconocidos, acaudillados por la no primera dama, por la señora Beatriz Gutiérrez de López. Estos grupos decidieron hacer un libro de historia y decidieron que se iba a hacer de una manera absolutamente distinta de cómo se hace un libro de texto. Quiero que eso quede claro. Así no se hace. ¿Por qué no se hacen así? Bien, para hacer un libro de texto lo primero que se necesita es un plan de estudios. Y un plan de estudios donde todo amarre. ¿Qué quiero decir con de todo amarre? Pongo un ejemplo menso. Si yo en historia hablo de la conquista, en español hay un correlato donde hay un poema náhuatl sobre la conquista. Y esto está vinculado con el libro de geografía donde se habla del Valle de México. Y esto está vinculado con, etcétera. Es decir, los libros no son un chorizo, es una suerte de telaraña donde cada contenido está entrelazado. Técnicamente esto se le dice transversalidad, en fin. Pero no solo es esto. Cuando ya se tiene el programa listo, absolutamente transversal, no solo en el año, sino con todos los demás años del ciclo, se convocaba a un grupo de expertos para que se sentaran a trabajar. ¿Cómo sabíamos que era un grupo de expertos? Ah, pues muy fácil. Tenían credenciales académicas absolutamente indubitables. Pongo un ejemplo que ha ocurrido en las últimas ediciones de los libros de historia. En las últimas ediciones del libro de historia, quienes han capitaneado este esfuerzo es la gente del Colegio de México. Y la gente del Colegio de México, perdón que lo diga, pónganles el pero que quiera, menos burros. Pónganles el pero que quieran, menos ignorantes. Pónganles el pero que quieran, menos incapaces. Lo mejor de los historiadores de este país trabajó en esos libros. El resultado es que tú tenías una versión que quede clara, justa, verdadera, y hasta donde esto era posible, porque en la historia siempre es difícil lograrlo, imparcial. Claro. Es decir, tenían que aprender. Incluso había un correlato entre los libros de texto y los últimos hallazgos de historia. Si tú revisabas los libros de texto y revisabas la nueva historia general de México o la historia mínima de México, que es su versión popular, encontrabas que todo amarraba. Y esa historia era la generalmente aceptada por todos los historiadores y por lo tanto por el público. ¿Qué ocurre ahora? Contrato a 1882 perfectos desconocidos y les digo, escríbanse sus contenidos. Dicen, perdón que diga dicen, pero esto no tenemos certeza. Dicen que son profes jubilados. Ahí hay un problema serio que luego no nos ponemos a pensar. El profe no es creador de conocimientos. Los profes no crean conocimientos. Los profes imparten conocimientos. Te pongo un ejemplo contigo. Tú estás ahorita delante de un micrófono Ujú. y lo sabes usar y lo usas requete bien, pero tú no sabes construir un micrófono. Es más, para tu chamba no necesitas saber construir un micrófono, tampoco un transmisor ni una consola. Tú eres una usuaria. Sí, Bueno, el los profe, maestros son transmisores. exacto. Exacto. O sea, ellos no les pagan por investigar, les pagan por enseñar. Son cosas diferentes. Entonces, van a hacer sus contenidos y esto ya ocurre que estos contenidos se van a adecuar muy probablemente a las puntadas históricas de las mañaneras. Es decir, la mañanera se transforma ya no en un programa cotidiano, sino se transforma en un material que llega a toda la gente. Alguien me diría, oye, pero es que las escuelas pueden tomar otros caminos. Sí, por supuesto, pueden tomar otros caminos.
Las escuelas pueden consultar la red, sí, por supuesto pueden consultar la red, nada más que hay un problema. El bache y la brecha entre la educación pública y la educación privada se acaba de ampliar. Lo que se estaba buscando era que ese barranco que habría entre la educación pública y la educación privada se cerrara. El resultado es lo abrimos más. ¿Para qué lo abrimos más? Ah, pues muy fácil. Lo abrimos para darle en la torre a cualquier cosa. Si el pueblo es bueno, el pueblo es sabio. Si el pueblo es sabio, escribe sus libros de texto. Esto que estamos viendo, tú lo decías bien, es una característica de los regímenes populistas. Y te doy un solo ejemplo para que te des una idea al grado de delirio que se puede llegar. En los tiempos de Evo Morales en Bolivia, yo trabajaba en el Sarlalc, que es una cosa de la UNESCO para el libro. Bueno, Evo Morales decidió que los libros no solo los iba a escribir el pueblo, sino que los iba a diseñar y a producir el pueblo. Y les dio imprentas a cada comunidad para que hicieran sus libros de texto. Yo no tengo nada en contra de la gente, pero si a mí me dicen, oye, José Luis, haces el libro de matemáticas, no, ni madres, yo no sé de eso. No, pues no, claro. Pues yo qué voy a saber, si no sé restar, ¿cómo voy a enseñar algo tan... dividir, olvídalo. O sea, yo nada más sé sumar y multiplicar. Y con eso le he pasado 60 años. Bueno, y la gente imprimió los libros de texto, y la gente leyó esos libros de texto. ¿Quién sabe con qué ortografía? ¿Quién sabe con qué ideas? Pero la gente emburreció con singular alegría. ¿Por qué queremos Es que terrible. emburrezcan? Porque despreciamos la posibilidad de que la gente mejore. Las personas dicen, a los gobiernos les conviene tener gente tonta. Eso es falso. A ningún gobierno, en su sano juicio, le conviene tener ciudadanos tontos. Salen recaros, Bueno, bien son dices, en su sano carísimos. juicio. El tema es que no hemos tenido gobiernos con sano juicio. Escasos, Exacto. sin duda. Escasos, escasos. Estamos hablando de la existencia de este Instituto Nacional de Formación Política, la revolución de las conciencias, con José Luis Trueba Sí. Lara. La primera vez, José Luis, en el año 18, en el mes de noviembre, octubre, que leí en esa página lo que significa para la 4T, la revolución de las conciencias, que ahí lo determinan, que ahí lo describen, se me pararon los pelos de punta. Dije, qué tragedia viene para México en el asunto educativo. Porque Por cuando supuesto. hablas que ellos quieren adoctrinar al pueblo mexicano a través de la infancia, es brutal. Decíamos, viene esta convocatoria para el rediseño de los libros de texto gratuitos de primaria en el 2021. ¿Quién sabe cómo fue la convocatoria? Sacada del oscurito. Aparecen 1,882 personas que firman un contrato de confidencialidad por 5 años. Y el contenido, explícanos de qué va. Mira, el contenido es el mismo que alienta al instituto en cuestión, que también lo podemos ver como Instituto de Formación Política de Morena. Este instituto nace a partir de los intelectuales orgánicos. Perdón que use una palabra que usa el señor López, pero aquí ellos sí son los intelectuales orgánicos porque son los que apoyan al gobierno. Por supuesto a Ackerman, por supuesto a Fabricio Mejía, por supuesto Taibo y compañía. Bueno, ellos tienen clarísimo un detalle, que para que el gobierno de López Obrador pueda continuar, solo existe la posibilidad de la confrontación. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy simple, muy simple. El populismo no se nutre de la unión de los ciudadanos. El populismo no se nutre de la democracia que incluye a todos los ciudadanos. El populismo se nutre del enfrentamiento al interior del país y con el exterior. Tiene que haber un enemigo interno y un enemigo externo para que esto funcione. Si no, ¿quién nos va a proteger? Es una suerte de chapulín colorado.
Me explico. Si ves el gobierno de Trump inventó enemigos externos e inventó enemigos internos. Lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo pasó en Bolivia en los tiempos de Evo, etcétera. Entonces, la 4T nos propone un pueblo bueno e inmaculado, que vive en una historia que se escribe y se reescribe cada mañana de acuerdo con los caprichos de una conferencia de prensa, y que por supuesto tiene la obligación de enfrentarse a aquellos que no son de ese pueblo. ¿Quiénes son los que no son de ese pueblo? Pues la teoría dice que somos tú y yo, que son los fifís, que son los intelectuales que piensan distinto, que es la propia iglesia, pero la católica, que es, por supuesto, la gente que puede y es capaz de crear empleos. ¿Por qué razón enfrentarnos a todos los que pensamos diferentes? Muy fácil. La primera, cada empleo que alguien crea es una afrenta a la 4T. ¿Por qué razón? Porque el pueblo bueno solo puede vivir del gobierno. Es la única manera en que el jodidismo, perdón por la palabra, pero no hay otra. Jodidismo, El que jodidismo se convierte en una herramienta política. Mientras más jodido estés, más vale las migajas que te doy. Si tú eres desempleado y no tienes un peso partido por la mitad y te andas muriendo de hambre y tienes tus no sé cuántos pesos que te llegan bimestralmente a tu tarjeta por ser rucailo, lo agradeces. Si tienes un trabajo decente, tal vez ni le aceptes por dignidad. Es decir, mientras más burros sean, mayor desempleo. ¿Por qué razón? Porque ¿quién quiere contratar a alguien que no sabe hacer nada más que gritar consignas? De esa chamba no hay. No, esa chamba no. No hay de esa chamba. No se cansa esa chamba, ¿no? Esa chamba no nos ayude en nada. Ahora, ¿no? José Luis, decías algo que me parece toral, así negrita, subrayado, importantísimo. Los maestros no son creadores de la educación, son transmisores de la educación. Sí. Entonces ellos forzosamente tendrían que seguir a esos libros de texto. ¿Es correcto? Exactamente. Por supuesto, está. en las escuelas públicas no hay de otra. No hay de otra. El problema no son las privadas pueden contrastar, como lo decía Gonzalo hace un ratito. Pero en las escuelas públicas no queda de otra. Y a esto agrégale que esa reforma que está implementando Andrés Manuel López Obrador rima a todo dar con ideologías como la del CENTE, con C por supuesto, y con los sectores más cercanos al Bester del CENTE. Es decir, los problemas que ya teníamos de que en realidad no había clase sino marcha, y que cuando había clase era adoctrinamiento del pueblo unido jamás será vencido, pues ahora lo tendremos mañana, tarde y moda. ¿Cuál es el problema? Insisto, la aburreza. Y eso es carísimo. Es tan caro que mata gente, ¿eh? La estupidez es tan cara que mata gente. El que no se pone un cubreboca es un estúpido y es una persona que niega la realidad y vive de consignas. Y se muere, o mata a su familia, o mata a su hijo, o mata a alguien. Es decir, es carísimo. Pero lo que es peor aún es que esta ideología, cuando empiece a funcionar, va a dar paso a algo escalofriante. Los que piensen en contra deben de ser censurados. Y donde se censuran libros y se queman libros, lo que sigue es matar a las personas. Esto ya lo hemos visto muchas veces. No digo que sea una ley inexorable, pero censurar libros, imponer una ideología, significa asesinar a futuro a personas o condenarlas a la cárcel y al silencio de una manera brutal. Permíteme contarte una anécdota solo para que veas qué quiero decir. Ana Akhmatova, una de las mejores poetas soviéticas, Stalin la odiaba y la tenía en una miseria absoluta. Y lo único que le quedaba a Ana Akhmatova era una ventanita de donde veía un arbolito. Adivina qué hizo el mala madre de Stalin. Le puso una estatua frente al arbolito de él. Tú ni siquiera puedes escribir ni soñar porque me tienes que ver. Ese es el riesgo, perder la libertad.
los libros, aunque nadie me lo crea, es el mayor acto de libertad que hemos hecho los hombres. Los libros son los que nos hacen formar parte de la humanidad. Los libros son los que me permiten ser un ciudadano no de este país, sino del mundo entero. Los libros son los que me permiten sentarme a discutir y reconocer que hay veces que me puedo equivocar horriblemente. Los libros funcionan para eso, son una herramienta de libertad. ¿Y sabes qué, Trueba? Los libros te permiten vivir varias historias, ampliar tu Por criterio, supuesto. pensar diferente, discutir, Claro. tener plena libertad y darte cuenta Ajá. que no solamente es una historia la que rige a una Exacto. persona, sino que pueden ser Ujú. cientos de miles. Es Claro. muy delicado, es muy... Fíjate, hagamos en unos minutitos, José Luis Trueba, un rápido análisis. Quieren coartar la información que solo quede en las Ujú. mañaneras, lo que se dice en las Sí. mañaneras. Quieren Sí. coartar la libertad Sí. de criterio a través del conocimiento, Ujú. a través del adoctrinamiento hacia un mismo rumbo. Ahí también hay Sí. atentado contra la libertad. Estamos hablando que en términos tecnológicos, de poder tener contacto con el mundo, quieren controlar también eso a través Exacto. de huellas digitales, de iris. Sí. ¿No te De los parece, datos. no te parece de verdad terrible? No somos libres ni siquiera para podernos poner una vacuna, No. No. porque No. hay un monopolio manejado por Exacto. un régimen y no hay Exacto. opciones. Y cuando hay filas, Mm. Trueba, hay monopolios. Exacto. Pues entonces, ¿hacia Y dónde cuando no hay vamos? Es que manera es de lógico. protestar por la calidad. Ah, Exacto. Vamos a un mal lugar, Fernanda. Vamos a un mal lugar. Pero aunque no lo creas, yo tengo muchas esperanzas. yo también, Porque yo creo que las cosas no son fatales. queda claro. Yo creo que en unos meses, un domingo, número 6, vamos a poder ir a las urnas. Y podremos recuperar la pluralidad del país. Sí, yo también lo creo. Si recuperamos Estoy la convencida. pluralidad del país, Ujú. ya estamos. Ya estamos. Yo sé que a lo mejor soy utópico y me dicen, oye, pero es que... No. Necesitamos un país donde todos entremos. Donde yo pueda sentarme a discutir con alguien de Morena. Claro, yo lo invito a la mesa y no viene. Donde yo pueda discutir también con la gente del PRI, con la gente del PAN, con la gente del PRD. Es decir, donde todos podamos imaginar un futuro. Porque no es el futuro de una persona. No es el futuro del señor presidente. No, es Es el futuro de todos nosotros. Y ese a mí me preocupa más que el de él. Porque él, en el fondo, siempre será fugaz. Te Y mando... será fugaz por una sola razón. Se va a morir un día. Sí, Fíjense todos, esto, claro. igual que todos, ¿eh? Igual que todos, y Es no fugaz. estamos deseando Sí. nada. Es lo que No. es. Te Sí, mando es un un hecho abrazo. natural. Te mando abrazo. Órale, yo te Tengo que ir a mando Spots dos y te mando un QTF, pero besote. ay, gracias por abrirnos los ojos e informarnos correctamente en este espacio, como debe de ser.